Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto saludarles a nombre de la Asociación Civil de Derecho y Sociedad y darles la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro noveno ciclo de conferencias internacionales, Desafíos actuales del derecho administrativo. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la valiosa participación del profesor Gabriel Domenech Pascual, que nos expondrá sobre el control judicial de la discrecionalidad administrativa. Asimismo, tenemos el agrado de contar con la participación del profesor Víctor Vaca Oneto, quien tendrá su cargo los comentarios de la conferencia. Antes de presentar y darle el pase a ambos profesores, les recordamos que en la parte final de la actividad habrá un breve espacio para que puedan plantear sus consultas, para lo cual se habilita el chat de la plataforma. Les pedimos que las mismas sean hechas con respeto y que versen sobre el tema de la exposición. Sin más, en primer lugar, paso a presentar al profesor Gabriel Domenech Pascual. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Fue profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Cardenal Herrera y desde el 2009 lo es en la Universidad de Valencia. Ha publicado decenas de trabajos sobre diversos temas, principalmente sobre la validez de las normas jurídicas, la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos, las sanciones administrativas, las obligaciones positivas derivadas de los derechos fundamentales, el control de los riesgos tecnológicos, la regulación del bienestar animal, el poder judicial, la denominada economía colaborativa, etc. Su actual actividad investigadora y docente está fundamentalmente orientada al análisis económico del derecho público. Sin más, lo dejo adelante. Adelante, profesor Domenech, lo dejo con el uso de la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. Me siento muy honrado por la invitación para hablar y discutir hoy con todos ustedes un tema que es muy interesante. Y bueno, también es para mí un honor que el profesor Víctor Vaca, bueno, pues haya tenido a bien prestarse a discutir el trabajo. Bien, yo bueno, he preparado una pequeña presentación. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Supongo Sí se ve, doctor. Que pueden verlo, ¿no? Correcto. Sí, ¿no? Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues voy a hablar no de un tema, sino quizás del gran tema, ¿no? Del derecho administrativo. Es un tema que es ubicuo, que lo encontramos por doquier, ¿no? Cada vez que tenemos que analizar una cuestión controvertida en el derecho administrativo, bueno, pues se nos plantea hasta qué punto los tribunales pueden corregir, pueden enmendar la plana, por así decirlo, a la administración. Y además es un tema ineluctablemente difícil, ¿no? Porque es que es muy complicado encontrar criterios claros que los tribunales puedan utilizar para controlar la discrecionalidad administrativa. Por poner una especie de comparación, es como decir, bueno, ¿cuáles son los criterios que deberíamos utilizar para andar en la oscuridad? Y cómo podemos tener la garantía de que si utilizamos esos criterios no nos vamos a tropezar con ningún obstáculo? Pues la verdad es que es prácticamente imposible. Es decir, es difícil, es ineluctablemente difícil andar en la oscuridad, utilicemos los criterios que utilicemos. Y lo que pasa es que yo creo que no es lo mismo, es decir, que no es irrelevante los criterios que utilicemos para andar en la oscuridad. Y tampoco es irrelevante la doctrina, las teorías que podemos manejar para tratar de aclarar esta cuestión del control judicial de la discrecionalidad administrativa. Y yo creo que aquí la doctrina dominante que venimos utilizando, desde luego en España desde hace décadas, pues presenta algunas insuficiencias. Es una teoría claramente mejorable. Básicamente por dos razones. Por varias, pero creo que fundamentalmente por dos. En primer lugar, porque no explica
bien la razón de ser de la discrecionalidad administrativa. Y en segundo lugar, porque tampoco nos ofrece criterios claros acerca de cuál es el margen que la administración tiene, el margen de discrecionalidad que la administración tiene en cada caso y hasta qué punto pueden los tribunales corregir, por así decirlo, las decisiones adoptadas por la administración. Bien, yo en mi exposición voy a tratar de ajustarme al tiempo y voy a tratar básicamente 3 puntos. Voy a exponer y criticar esta doctrina dominante. Si me da tiempo, sobre la marcha lo iremos viendo, hablaré algo de una teoría alternativa que se ha propuesto ya hace tiempo, que sería la teoría de la densidad de la programación normativa. Y finalmente, presentaré otra teoría alternativa que yo defiendo. Bien, la doctrina dominante, digamos que se basa sobre 2 pilares. El primero, la teoría dominante que en nuestro país, seguramente el más significado defensor sería el profesor García de Enterría. Bien, el profesor García de Enterría concibe la discrecionalidad administrativa como la libertad de elegir entre varias decisiones que serían indiferentes jurídicamente. Daría lo mismo adoptar una u otra decisión. Y el segundo pilar de esta doctrina es que el profesor García Enterría propone varias, digamos, técnicas de reducción y de control de la discrecionalidad. Con estas técnicas se pretende básicamente 2 cosas. Primero, distinguir lo que es una potestad, una decisión realmente discrecional, donde la administración tiene realmente libertad de elección entre 2 o más soluciones que son jurídicamente indiferentes, y aquellos casos donde la potestad administrativa es una potestad reglada, una potestad exhaustivamente ordenada por el derecho, de manera que la administración no puede elegir 2 o más soluciones igualmente válidas. Y los tribunales pueden verificar que la administración ha escogido la única solución jurídicamente válida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trataría de distinguir lo que es discrecional de lo que aparentemente es discrecional, pero en realidad no lo es. En realidad se trataría de potestades de decisiones regladas. Por lo tanto, se trataría de reducir la discrecionalidad a lo realmente discrecional. Y en segundo lugar, el profesor García Enterría propone varias técnicas para controlar las decisiones realmente discrecionales, para, digamos, reducir los espacios de discrecionalidad cuando realmente hay discrecionalidad. Bien, ¿y cuáles son esas técnicas? Bueno, pues la primera, en primer lugar, se trataría de distinguir las potestades discrecionales, que ya hemos visto lo que son, de las potestades regladas mediante conceptos jurídicos indeterminados. Los conceptos jurídicos indeterminados se refieren a la realidad, pero lo hacen de una manera vaga, imprecisa. Lo que ocurre es que en el momento de aplicar esas normas, esos conceptos sí admiten una concreción. Y los tribunales pueden verificar, examinar, verificar y comprobar si la administración ha escogido o no la decisión, la única decisión que la administración podía adoptar. ¿De acuerdo? Bien.
Lo que ocurre, bueno, esta distinción se formula en estos términos con algún matiz. El matiz es que, bueno, en algunos casos, sobre todo cuando para aplicar esos conceptos jurídicos indeterminados hay que efectuar juicios de valor, dice García Enterría y otros autores dicen que hay que reconocer a la administración un cierto margen cognoscitivo de apreciación. Imagínense ustedes que hay una norma que permite a la administración adoptar una determinada decisión en una situación de urgencia. Bueno, la urgencia es un concepto jurídico indeterminado y es muy difícil de determinar. Entonces, sostienen estos autores que, bueno, en algunos casos, como es difícil conocer cuándo se da una situación de urgencia, habría que reconocer a la administración un cierto margen cognoscitivo de apreciación. Bien, la segunda técnica sería la de los elementos reglados. Se dice que en cualquier potestad administrativa, cuando se adopta cualquier decisión administrativa, hay algunas condiciones de ejercicio de esa potestad que están reguladas por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el procedimiento que hay que seguir para tomar esa decisión, la competencia de la administración que permite adoptar esa decisión. Bueno, esos elementos están reglados. Por lo tanto, el juez siempre puede comprobar si la administración ha respetado esas condiciones de ejercicio regladas. La tercera técnica de control sería el de los hechos determinantes. Bueno, yo no veo ninguna diferencia, ya empiezo con las críticas, ya anticipo alguna crítica, yo no veo ninguna diferencia entre el control de los elementos reglados y el control de los hechos determinantes, porque a fin de cuentas los hechos determinantes son uno de los elementos reglados de muchas potestades administrativas. Es decir, obviamente, es decir, cuando pues la potestad sancionadora se puede sancionar, pero obviamente siempre que se concurran ciertos hechos que condicionan que solo se puede sancionar cuando pues se ha cometido la infracción descrita por la ley. Por lo tanto, el hecho de que se haya cometido realmente esa conducta es un elemento reglado, ¿de acuerdo? Bien. Y la última técnica de control serían los principios generales del derecho. Pues, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, el principio de no discriminación. Es decir, la administración puede adoptar ciertas decisiones, tiene libertad para ello, pero en el ejercicio de esa discrecionalidad tiene siempre que respetar esos principios de proporcionalidad, no discriminación, protección de la confianza legítima, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué críticas se le pueden hacer a esta doctrina? Bien, la primera, bueno, yo creo que en esta doctrina hay un claro sesgo histórico y político. Esta doctrina nace en plena dictadura franquista, con un propósito muy loable, que era el de ampliar el control judicial de una administración sumamente autoritaria y peligrosa para los derechos de los ciudadanos. ¿De acuerdo? En aquellos momentos, por razones obvias, los tribunales eran extremadamente deferentes con una administración muy autoritaria. Entonces, era un objetivo pues muy saludable, muy loable, el tratar de que los tribunales ampliaran la intensidad del control judicial de esa administración. Pero seguramente ese objetivo, no digo que no deba, es decir, el control judicial de la administración tiene que existir, pero hoy en día no es tan necesario ampliar el control judicial de una administración que ya se supone no es autoritaria, sino que es una administración que cuenta con una legitimidad democrática y ya no es tan peligrosa para las libertades de los ciudadanos, sin dejar de ser peligrosa, obviamente.
Segunda crítica. El concepto de discrecionalidad del que parten estos autores, como García Enterría y muchos de sus discípulos, ¿no? Es decir, se parte de la premisa de que en el margen de discrecionalidad la administración tiene libertad de decisión. Por tanto, aquí yo les he representado lo que sería el espacio prohibido, donde la administración no puede decidir, la administración no puede tomar la opción A, ni la B, ni la C, ni la D. La administración tiene un cierto margen y ahí caben varias soluciones, la X, la Y y la Z. Pues bien, estos autores dicen que la administración puede escoger cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Bien, hay autores que han criticado esta concepción y han señalado que la administración siempre debe adoptar la mejor decisión, la decisión que mejor satisface los intereses públicos. Es decir, que el espacio de discrecionalidad no es un espacio de indiferencia jurídica. A mí me parece que esta posición es la correcta, por varias razones. Hay razones jurídicas, bueno, pues, la Constitución española al menos consagra el principio de eficiencia, que obliga a la administración a escoger siempre las mejores decisiones para los intereses públicos. Obliga a maximizar la satisfacción de los intereses públicos. También hay otros principios que caminan en esta dirección. O esta concepción que ha tenido un enorme éxito, no solo en España, sino también en general en Latinoamérica, de los principios jurídicos como mandatos de optimización, que obligan a maximizar su satisfacción habida cuenta de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes, ¿no? Por lo tanto, hay razones jurídicas para sostener esta posición. Uno podría decir, bueno, pero no tiene mucho sentido que la administración tenga que adoptar la mejor decisión si luego los tribunales no van a poder verificar si realmente esa decisión ha sido o no adoptada. Es decir, esa obligación no tiene una sanción jurídica. Bien, aún así, me parece que es la posición que debe mantenerse, también por una razón pragmática. Y es que hay estudios empíricos que han demostrado que el mero hecho de que una conducta esté prescrita por el derecho, aunque no tenga sanción, incrementa la probabilidad de que la gente, las personas, lleven a cabo esa conducta. Por lo tanto, si consideramos, si afirmamos que la administración está obligada a adoptar esa mejor decisión para el interés público, es más probable que la administración realmente adopte las mejores decisiones para el interés público. Segunda crítica. Esta seguramente es más importante y tiene mayor relevancia práctica. Esa distinción entre las potestades discrecionales y las potestades regladas mediante conceptos jurídicos indeterminados, en primer lugar, es inconsistente. Es inconsistente porque luego, a la hora de la verdad, estos autores señalan que hay que reconocer también, en el caso de las potestades regladas mediante conceptos jurídicos indeterminados, un margen de apreciación a la administración. Sí. Entonces, ¿en qué se distinguen realmente las potestades discrecionales y estas potestades regladas? Pues en nada, a fin de cuentas. Es decir, no se deducen consecuencias jurídicas cualitativamente distintas entre las dos potestades. Y además estos autores no nos ofrecen criterios claros que nos permitan distinguir entre las dos potestades. En la práctica vienen a ser lo mismo. Y además, otra crítica es que esta distinción en ocasión ha conducido a resultados contraproducentes. Les pongo un ejemplo. En España
hay una ley que dice que los actos discrecionales tienen que ser motivados, porque obviamente la administración tiene un cierto margen de apreciación, tiene una libertad de elección, y eso es peligroso. Peligroso, por ejemplo, para el principio de igualdad, para los derechos de los ciudadanos, es peligroso. Entonces, hay que compensar ese peligro con el deber de la administración de explicar las razones por las cuales escoge una solución y no la otra. Pues bien, en algún caso, los tribunales han dicho, bueno, hay que motivar los actos dictados en virtud de potestades discrecionales, pero no hay necesidad de motivar los actos dictados en ejercicio de potestades regladas mediante conceptos jurídicos muy indeterminados. Es decir, una norma que está pensada para proteger los derechos de los ciudadanos frente a la libertad, al margen de actuación de la administración, en el caso de las potestades discrecionales, esa garantía la perdemos al distinguir entre potestades discrecionales y potestades regladas mediante conceptos jurídicos indeterminados, porque estas últimas no van a necesitar la motivación. Lo cual es muy discutible, porque también aquí, en el ejercicio de estas potestades regladas, la administración acaba teniendo un margen de apreciación, que es igualmente peligroso para la libertad, para la igualdad en general, para los derechos de los ciudadanos. Es decir, esta distinción, en este caso, conduce a resultados contrarios al espíritu de la norma que obliga a motivar los actos administrativos. En general, yo creo que la doctrina dominante no explica bien, como ya he dicho antes, la razón de ser de la discrecionalidad administrativa. ¿Por qué tiene la administración discrecionalidad? En España, en Perú, en algunos casos, obviamente, no siempre. España, en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país del mundo. ¿Por qué? García Enterría nos dice, bueno, el legislador no lo puede prever todo, está claro, pero ¿y por qué el juez tiene que ser deferente, tiene que dar por buena en determinados casos la decisión adoptada por la administración? ¿Por qué? Bien. Segundo lugar, esta teoría no ofrece pautas manejables, claras, que indiquen qué amplitud deben tener los espacios de discrecionalidad o de apreciación, como queramos llamarlos. Y en tercer lugar, yo creo que esta teoría también minusvalora los riesgos de la discrecionalidad judicial, de la cual se habla demasiado poco. Bien. No voy a hablar de la teoría de la densidad de la programación normativa, porque estoy viendo que no me da tiempo, entonces voy a pasar directamente a la teoría que yo propongo. Bueno, que no soy yo, obviamente. Bueno, algunos autores americanos pues, han abordado esta cuestión desde el punto de vista del análisis económico del derecho, ¿no? Y en definitiva, esta es la teoría que ahora presento. Bien, la teoría simplemente consiste en señalar que la discrecionalidad administrativa tiene ciertas ventajas y desventajas. Tiene costes, riesgos y beneficios, ¿de acuerdo? Por simplificar mucho, podemos decir que el coste fundamental de la discrecionalidad administrativa es que incrementa el riesgo de que la administración adopte decisiones ilegales, que se apartan de la decisión prescrita por el ordenamiento jurídico, de la decisión que satisface de manera eficiente, óptima, los intereses públicos. Lo cual es muy intuitivo, ¿no? Es decir, si los tribunales son muy deferentes con la administración, una y otra vez, al final la administración, como sabe que los tribunales de facto no van a corregir esa decisión, pues la administración tenderá a adoptar las decisiones
más acordes con sus preferencias, que no tienen por qué estar alineadas con los intereses públicos. Entonces, es probable, se incrementa la probabilidad de que la administración se aparte, adopte decisiones desviadas, que no satisfacen los intereses públicos. Pero la discrecionalidad administrativa también tiene ventajas, también genera beneficios, en su caso, obviamente, no siempre. Y el fundamental es que disminuye el riesgo de que los tribunales adopten decisiones erróneas e inaceptables. El riesgo de que los tribunales anulen los actos administrativos sometidos a su conocimiento de manera errónea. ¿De acuerdo? Que los tribunales, pues por ejemplo, lo que ha ocurrido en la pandemia, pues anulen el cierre temporal de establecimientos de hostelería de manera errónea. Es decir, esos establecimientos han sido cerrados por la administración por razones sanitarias para contener la COVID-19 y en España algunos tribunales, no digo que hayan sido erróneos, vamos a poner como hipótesis que los tribunales cometen el error de anular ese acto administrativo y vamos a suponer como consecuencia de esa apertura resultante, bueno, pues imaginemos que se extiende la COVID-19 y muere un montón de gente. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Fíjense, la discrecionalidad administrativa puede considerarse como un instrumento de minimización de los errores, de las decisiones erróneas. ¿Por qué? Porque muchas veces la administración está mejor situada que los tribunales para adoptar determinadas decisiones. ¿Por qué? Pues porque la administración tiene más tiempo, tiene mejores conocimientos, tiene más experiencia, tiene más recursos personales que los tribunales. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, ceteris paribus, la administración sobre un determinado problema puede adoptar decisiones más acertadas. Por simplificar mucho, podríamos plantear el siguiente problema el problema de la siguiente manera. La administración suele tener mejores conocimientos que los tribunales y los tribunales suelen tener mejores incentivos que la administración para tomar las decisiones que más convienen a los intereses públicos. Bien, pues a la vista de todo ello, podemos afirmar que la discrecionalidad administrativa estará justificada si, cuando y en la medida en que los beneficios superan a los costes. Bueno, esto así, dicho así, queda muy general, ¿no? Y aquí lo importante es ver que en función de las circunstancias, esos costes y esos beneficios pueden ser mayores o menores. Entonces, ¿de qué factores depende que los beneficios y los costes sean mayores o menores? Bueno, pues yo creo que el factor más relevante es el que les acabo de señalar. Es el factor fundamental. La diferencia de capacidad para tomar decisiones acertadas. Los tribunales tienen que ser deferentes con la administración en la medida en que la administración está mejor preparada por su experiencia, por el tiempo disponible, por sus conocimientos técnicos especializados para tomar decisiones acertadas sobre problemas muy complejos. Pues, por ejemplo, yo creo que el tema de la COVID es claro. Aquí en España se utilizó una expresión para hacer referencia a aquellos jueces que se creían que tenían mejores conocimientos epidemiológicos que la administración y que tenían
que podían valorar mejor los costes y beneficios de ciertas medidas sanitarias, ¿no? Eran los jueces de lo contencioso epidemiológico. Se decían, pues, oigan, había algunas sentencias que hacían un repaso de la literatura científica y hacían unas afirmaciones que totalmente injustificadas, porque es claro que los jueces no tienen los conocimientos necesarios para resolver esas cuestiones tan complejas. También hay otros muchos ámbitos donde ocurre algo parecido, ¿no? En el ámbito de la regulación económica, en el ámbito, pues, de las autorizaciones de medicamentos, en fin, control de riesgos nucleares, etc. Otro factor importante es la incertidumbre. Cuanto mayor es la incertidumbre científica acerca de los costes y los beneficios que pueden tener las distintas alternativas consideradas, bueno, pues podemos entender que aquí la administración está mejor preparada para hacer frente a esa incertidumbre que los tribunales. Otro tercer factor es la plausibilidad sustancial de la decisión adoptada por la administración. Si una decisión se aparta mucho de la decisión que el juez considera es la justa, la proporcionada, la conforme con el ordenamiento jurídico, claro, ahí el riesgo de que esa decisión sea desviada es muy elevado. Entonces ahí es más probable que, está más justificado que los jueces no sean deferentes con esa decisión. Cuanto más le parezca al juez que la decisión que está revisando es desproporcionada, por ejemplo, o es discriminatoria, menos deferente tiene que ser con esa decisión. Es bastante intuitivo. También son importantes las garantías organizativas, procedimentales y formales observadas para tomar la correspondiente decisión administrativa. Es decir, esas garantías lo que hacen es reducir el riesgo de una decisión administrativa ilegal, de una desviación. Por tanto, cuanto mayores sean esas garantías, menor es el riesgo de desviación y, por lo tanto, más justificado será que el juez sea deferente con la decisión adoptada por la administración. En el mismo sentido actúa la legitimidad democrática de la administración. No todos los órganos administrativos han sido adoptados, no todos los órganos administrativos tienen la misma legitimidad democrática. Por ejemplo, el gobierno de la nación pues tiene mayor legitimidad democrática que un director general en España. Perú no creo que sea muy diferente. Obviamente, cuanto mayor sea la legitimidad democrática, cuanto más estrecha sea la relación con el pueblo, más aceptables serán las decisiones y podemos presumir que, por lo tanto, menor es el riesgo de desviación. ¿De acuerdo? En general, cuanto mayor sea el riesgo de desviación, menos deferente tiene que ser el juez con la administración. Y voy terminando. Uno podría pensar que si los intereses en juego son muy relevantes, pues nos estamos jugando, por ejemplo, con la COVID-19, con la vida de la gente, de millones de personas, el juez tiene que ser menos deferente con la administración. Bien, yo no creo que esto sea así. Este es un factor ambivalente. Porque claro, si los intereses en juego son muy relevantes, el riesgo de las decisiones es muy alto. Pero el riesgo de las desviaciones es muy elevado, es decir, el daño que puede ocurrir, que puede causar una desviación es muy elevado. Pero también el error que pueda cometer el juez a la hora de anular, si anula el acto en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que justifica que la relevancia que tiene este factor es la siguiente, en mi opinión. Si los intereses en juego son muy relevantes, lo que hay que hacer es establecer garantías organizativas, procedimentales y formales muy estrictas.
Y el juez lo que normalmente hará y deberá hacer es comprobar con rigor, de manera rigurosa, que se han observado esas garantías. Y si se han observado, lo que debe hacer es, en mi opinión, ser deferente con las decisiones adoptadas por la administración. ¿De acuerdo? Bueno, también, obviamente, el juez deberá tener en cuenta los costes que puedan tener sus errores, que pueden ser diferentes en uno u otro sentido. Es decir, hay veces en las que un error cometido si la administración anula ese error tiene un mayor coste que el error cometido si la administración, si el juez no anula, pero la decisión es ilegal. Entonces, bueno, por ejemplo, con las sanciones. Supongo que conocen la famosa frase de Blackstone que decía que es preferible que escapen 10 culpables a castigar a un inocente. Es decir, el coste de castigar a un inocente es mucho mayor que el coste de absolver a 10 culpables. Bien, eso justificaría, en mi opinión, que la administración fuera poco deferente con las sanciones administrativas. ¿De acuerdo? Y por último, y con esto ya de verdad acabo, aunque sé que me estoy excediendo del tiempo. También el juez debería prever, a la hora de calcular los costes y los beneficios que puede tener su decisión, cómo puede reaccionar la administración e incluso el legislador frente a la decisión del juez. Les pongo un ejemplo. Bueno, lo he venido a decir antes, ¿no? Si el juez es muy deferente, eso puede propiciar seguramente que la administración cometa más ilegalidades. O, curiosamente, imagínense que el juez es muy deferente con una sanción o una decisión administrativa que se adopta en virtud de es lo que ha ocurrido en España, había unos reglamentos disciplinarios para estudiantes y funcionarios, ¿no? Y era muy dudoso que esos reglamentos proporcionaran la cobertura legal exigible a las sanciones que imponían las administraciones. Bien, aquí el juez era muy dudoso. Entonces aquí el juez tiene dos opciones. Si anulo las sanciones, porque considero que no hay cobertura legal suficiente, creo durante un tiempo un caos, porque no se pueden castigar esas conductas. Entonces los jueces han tendido a dar por buenas esas sanciones. Pero en mi opinión aquí los jueces han sido un poco miopes, porque si se hubieran anulado esas sanciones, ¿qué hubiera ocurrido? Que el legislador seguramente hubiera reaccionado con prontitud y hubiera establecido una ley que diera a partir de ahora cobertura legal a las sanciones que pudieran imponer las administraciones públicas. Bien, como resultado de esa deferencia judicial, esos reglamentos han estado vigentes en el derecho español durante décadas. No sé si me explico. O sea, esa deferencia judicial ha propiciado que el legislador no haya cubierto una laguna legal, sino que haya dejado esa laguna legal durante muchísimo tiempo, o una situación ciertamente insatisfactoria. ¿De acuerdo? Bien, y con esto termino. Sí, les digo que, bueno, si quieren más información, básicamente lo que les he contado lo pueden encontrar en estas dos obras relativamente recientes. ¿De acuerdo? Y muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir y ya está, ¿no? Muchas gracias, doctor. Quedo a su entera disposición para la discusión. Agradecemos al profesor Domenech por su interesante y clara exposición sobre la materia.
Ahora daremos el paso al profesor Víctor Baconeto para que pueda darnos sus comentarios sobre la misma. Paso a presentarlo. El profesor Víctor Baconeto es doctor de Derecho por la Universidad de Valladolid, profesor ordinario principal de Derecho Administrativo en la Universidad de Piura, donde también es profesor director de la Maestría de Derecho Administrativo y Regulación de Mercado. Es profesor de diversos cursos de especialización, incluyendo algunos dictados en entidades públicas y de posgrado, tanto en el Perú como en el extranjero. Es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Instituto Internacional de Derecho Administrativo, entre otras organizaciones académicas. Adelante, profesor Baconeto. Lo dejo en el uso de la palabra. Gracias, Nicolás. Bueno, y gracias a los organizadores por permitirme estar aquí y además haber escuchado la presentación del profesor Domenech y de concederme el inmerecido honor de compartir, diría, el espacio físico, pero aquí la pantalla, con él para hablar sobre discrecionalidad. Pues bien, yo voy a intentar ser muy breve. Siempre es una promesa que hago y no siempre soy capaz de cumplirlo, pero nada pierdo diciendo. Y lo que sí es, lo que voy a hacer es romper una lanza por ciertos temas y voy a plantear algunas dudas también para la discusión posterior. Lo primero es que es muy importante, y yo creo que ha quedado aquí claramente de manifiesto, que dejemos de ver a la discrecionalidad como algo que es necesario suprimir o casi producto de una enfermedad. El peor es nada, ¿no? El escenario ideal debería ser un mundo donde todo sea arreglado y como no nos queda más remedio, pues terminamos reconociendo la discrecionalidad simplemente porque el otro escenario resulta imposible. En la práctica, la discrecionalidad es necesaria y en ocasiones es conveniente. O sea, en esos supuestos que también el profesor Domenech ha explicado, en donde los beneficios de la discrecionalidad superen a los costos asociados al otorgamiento de potestades de esta manera, es conveniente que los poderes públicos gocen de potestades discrecionales. ¿Cuándo lo superarán y cuándo no? Pues va a depender del caso concreto y en muchas ocasiones de los países, porque no podemos simplemente trasladar categorías y soluciones de un ordenamiento jurídico a otro. Por tanto, lo primero que yo quería hacer en esta intervención breve mía es, la discrecionalidad no es mala, es algo que tengamos que suprimir y que por tanto únicamente debamos tolerar. Tampoco tenemos que propiciarla, simplemente hay que reconocer que en ocasiones es necesario. Y esto tiene que ver con algo que adelantaba previamente y justamente pregunto la opinión del profesor Domenech al respecto, con una situación que se da en el país, y es que muchas veces el control de la discrecionalidad de los funcionarios, las potestades otorgadas a la administración pública que se ejercen a través de funcionarios en concreto, no viene de la mano del control judicial, sino del control realizado por los organismos de control disciplinario que entran a determinar la corrección o incorrección de las decisiones tomadas por estos funcionarios. Si bien la norma dice que no entran al contenido discrecional, como si juzgan la eficacia del gasto público, pues terminan muchas veces controlando ese núcleo discrecional que los jueces no controlan o por lo menos no sustituyen, porque sí controlan con un control negativo, ¿no? Si es que es arbitraria, irracional o irrazonable la decisión de la administración. Entonces, lo primero que quería plantear es cuál es su opinión respecto de este control ya no judicial, sino disciplinario del ejercicio de las potestades discrecionales. Lo segundo, y voy tocando los distintos temas que quería mencionar, que iba a decir, es que voy a romper una lanza a favor de la inútil distinción entre discrecionalidad y conceptos jurídicos determinados. Inútil hasta cierto punto y desde la cara del margen de apreciación de la administración pública frente al Poder Judicial en que la discrecionalidad consiste. Sin embargo, esa distinción no termina siendo tan inútil, creo yo, si nos fijamos en el otro margen de apreciación que conlleva la discrecionalidad. Es muy habitual
definir a la discrecionalidad con este concepto famoso de Bullinger como el margen de libertad. Yo prefiero decir apreciación, la verdad, porque eso de la libertad de administración en una sola frase, pues no siempre me chirría. Ese margen de apreciación que tiene la administración pública frente al legislador, que no predetermina su actuación de manera concreta, y frente al juez. Entonces, frente al juez, quizá no hay tanta diferencia entre los conceptos jurídicos determinados y la discrecionalidad. Yo creo que sí, alguna hay, pero sí hay una mayor diferencia en el margen de apreciación frente al legislador, porque cuando estamos ante una potestad discrecional, el legislador le encomienda a la administración pública decidir lo que es de interés general en el caso concreto, y en el fondo lo que le encarga a la administración pública es que decida las razones de su decisión. O sea, la forma en la que se argumenta la decisión en una potestad discrecional es distinta, porque el legislador le encarga a la administración pública que decida por qué va a tomar una decisión, valorando cuál es la más conveniente. Cuando estamos ante conceptos jurídicos indeterminados, la razón de la decisión, con margen de apreciación al momento de su aplicación, viene de alguna manera ya determinada por el legislador. Efectivamente, al momento de aplicarla y más al momento de controlarla, existe un margen de apreciación. Pero lo que tiene que hacer la administración es justificar por qué su decisión encaja en esa razón que ya previó el legislador. Cuando estamos ante facultades discrecionales, el legislador también deja en manos de la administración la determinación de las razones de su actuación, que finalmente es una decisión en base a criterios de conveniencia, que es más conveniente, que es menos conveniente. De cara al control judicial, sí estoy muy de acuerdo en que la diferencia se matiza notablemente por ese margen de apreciación que existe también en la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, pero, y aquí ya solamente en el plano conceptual, porque en la práctica esto es muy difícil de ejemplificar, cuando estamos ante una potestad discrecional, conceptualmente los jueces no pueden sustituir la decisión administrativa salvo los casos de reducción a cero de la discrecionalidad, porque es el legislador el que le encarga a la administración pública determinar qué es lo más conveniente en el caso concreto. Cuando estamos ante casos de conceptos jurídicos indeterminados, en la práctica normalmente no pueden valorar qué es lo más conveniente en el caso concreto. Sin embargo, teóricamente, si hubieran los elementos de juicio suficientes, si supieran realmente el tema, tanto como la administración, podrían hacerlo. En el caso de las potestades discrecionales, me temo que ni siquiera en ese supuesto, porque la valoración de lo que es más conveniente se le ha encargado al legislador a la administración, no al juez. Pero esto lo hago con el afán de discutir. Esto lo he conversado con José Carlos Laguna varias veces y hemos acabado siempre debatiendo el tema. Veo que citabas el trabajo de José Carlos sobre la distinción, y eso pues lo he discutido N veces con él, y lo hago un poco por dar pie a debate y poco más. Y después sí mencionabas, y me parece importante aclararlo si lo consideras pertinente, que esta distinción entre las normas de control y normas de conducta, y dentro de las normas de conducta, esa norma de conducta de que la administración debe actuar en función de lo que sea más conveniente para el interés general, claro, hay que dejar claro, creo yo, que eso sigue sin implicar que el juez deba valorar o reemplazar esa valoración que hace la administración. O sea, le exiges a motivar, le exige a motivar, a justificar bien su decisión, pero sin que confundamos y convirtamos esa norma de conducta en una norma de control, porque si no, la consecuencia es la desaparición propiamente de las potestades discrecionales. Y después, y ahora sí me callo, te dejo una pregunta, pues si hay tiempo para responderla. ¿Cómo tendría que una norma reconocer potestades discrecionales? Porque todos sabemos que normalmente la ley no dice la siguiente potestad es : reglada o discrecional, marca la casilla correspondiente. A veces es una norma que dice la administración podrá frente a deberá, y ahí está la teoría, es el elemento cópula de la norma como factor de determinación de cuándo estamos ante una norma discrecional o no. Después, si es que está en las consecuencias jurídicas, si está en el supuesto de hecho, o sea, ¿cómo deberíamos identificar? O sea, si es que hay algún secreto, si es que existiera esto, por supuesto,
que nos permite identificar una norma que otorga potestades excepcionales frente a una que no. Y yo con eso, pues, limito mi intervención y nuevamente agradezco a los organizadores, bueno, y a Javier por la exposición, por supuesto. Muchas gracias, doctor Cauneto. Habiendo señalado sus comentarios, me parece que lo más justo sería darle un espacio al profesor Domenech para que pudiera responderlos. Muy bien, pues, doctor. bueno, pues muchas gracias, Víctor, por tus observaciones tan inteligentes, como siempre. Bueno, la primera cuestión es muy interesante, ¿no? Porque aquí yo me he limitado a hablar de la discrecionalidad judicial, pero otro tanto podríamos decir de la discrecionalidad administrativa, del control judicial de la discrecionalidad administrativa. Pero algo muy parecido podríamos decir del control administrativo de la discrecionalidad administrativa. Porque hay veces que los actos administrativos se revisan por órganos administrativos, ¿no? Y les pongo un ejemplo. Yo durante 4 años, hace poco, estuve en una comisión de la universidad que se encargaba de revisar las decisiones que habían adoptado los departamentos de la universidad en materia de selección del profesorado. ¿De acuerdo? Entonces, nos tocaba, pues por ejemplo, había un concurso para elegir un catedrático de física nuclear. Y entonces había una comisión de toda la universidad donde había profesores de derecho, químicos, médicos, historiadores, filósofos, etc. ¿De acuerdo? Y las decisiones que nosotros adoptábamos eran revisables ante los tribunales. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que yo he dicho en relación con el control judicial vale también para el control administrativo. Mutatis mutandi, obviamente. Porque, vamos a ver, nosotros, ¿qué hacíamos cuando nos llegaba una decisión por la cual se decía, bueno, pues es que hemos escogido a este catedrático porque sus publicaciones en materia de física nuclear son mucho mejores que las de los otros candidatos? Bueno, yo soy profesor de Derecho Administrativo, yo no tengo ni idea de física nuclear. Entonces, tenía que ser deferente con la decisión que habían adoptado los departamentos, a pesar de que muchas veces me olía que podía haber una influencia espúrea, podía haber algún tipo de amiguismo, o a lo mejor no, pero es decir, tenía que ser deferente, como luego tenían que ser los tribunales, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces nos limitábamos a comprobar que la decisión estaba bien motivada, que se había seguido el procedimiento, que se habían observado las garantías X. Entonces, nosotros también éramos diferentes básicamente por la misma razón, porque los departamentos, en este caso el de física nuclear o el de física, estaban mejor situados que nosotros, porque la decisión del departamento la adoptaba una comisión de 5 catedráticos de física nuclear. Entonces, esos catedráticos están mejor situados que una comisión donde hay filósofos, historiadores, para determinar quién es el mejor catedrático de los candidatos, quién es el mejor candidato para ocupar esa cátedra. Aunque, o sea, la razón era básicamente la misma. Aunque había alguna diferencia, porque ¿quién está mejor situado para revisar el acierto de la decisión del departamento? ¿Un juez de lo contencioso administrativo, que ese sí que no tiene absolutamente ni idea de física nuclear? ¿O una comisión donde había profesores universitarios, entre los cuales había algún físico? No sé si me explico. Entonces, en la práctica, nosotros éramos menos deferentes que los tribunales, porque sabíamos más del tema que los tribunales. Entonces, eso es importante. De hecho, seguramente ese es el sentido de esos órganos administrativos. Esos órganos muchas veces pueden llevar a cabo un control de las decisiones administrativas
más eficaz que los tribunales, porque están mejor situados para resolver las cuestiones que se plantean y también tienen más tiempo que los tribunales, al menos en España, donde hay un colapso judicial tremendo. Entonces, éramos diferentes, pero seguramente no tanto como los tribunales. ¿Me explico? Entonces, el caso de la Contraloría, pues no conozco exactamente cuáles son las funciones que cumple, pero yo creo que a la Contraloría se le podrían aplicar los criterios generales que he planteado. La Contraloría deberá ser deferente con las decisiones administrativas que revisa en la medida en que el órgano que ha emitido la resolución correspondiente está mejor situado para apreciar para tomar una decisión acertada. Ahora, eso sí, tendrá que tener en cuenta todos esos factores que hemos visto. El riesgo de desviaciones, la legitimidad democrática del órgano administrativo que ha adoptado la decisión, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Segunda cuestión, también muy interesante. Bien, yo creo, después de haberlo pensado mucho, que no tiene mucho sentido, porque realmente no hay una distinción cualitativa entre ambos tipos de potestades, las potestades regladas y las potestades discrecionales. Ahora bien, entre esos factores determinantes para determinar cuál es el margen que tiene la administración para actuar, o mejor dicho, la deferencia que deben mostrar los jueces frente a la administración, obviamente es muy importante lo que ha dicho el profesor Baca, es decir, pues si el legislador explícitamente o de manera inequívoca le ha otorgado discrecionalidad a la administración, pues eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que tener en cuenta esa voluntad del legislador. Entonces, obviamente, en ese caso, la discrecionalidad será mayor, el margen de discrecionalidad será mayor, la deferencia que debe tener el juez debe ser mayor y hasta el punto de que pues, no será posible la sustitución del acto que haya adoptado la administración por el acto que el juez considere que es el más acertado. Es decir, bueno, es relevante, obviamente, el que el legislador haya dejado más o menos claro que se trata de una decisión discrecional. Y eso enlaza un poco con la última pregunta, ¿no? Luego haré referencia a la tercera, ¿no? Pero bueno, la contesto ya porque creo que tiene relación. Pues yo creo que no hay una fórmula mágica. Quizás sí, lo ideal sería que el legislador dijera, bueno, estas potestades son discrecionales y el margen de apreciación es este, pero es que eso es muy difícil, creo yo, por no decir prácticamente imposible. Es decir, es imposible que el legislador pueda preverlo todo. Y muchas veces creo yo que lo que ocurre es que el legislador de manera consciente y deliberada deja las cosas poco claras para que, bueno, se arreglen entre la administración y el juez, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo máximo que podemos aspirar, creo, en esta materia, es a establecer una serie de criterios que el juez pueda utilizar para determinar los límites de ese margen de apreciación. Esa es mi impresión. Entonces, bueno, pues habrá que tener en cuenta cuáles han sido las palabras utilizadas por el legislador, la intención del legislador y sobre todo los factores que antes he señalado, ¿no? Y en mi opinión el factor clave es el de en qué medida el juez está peor situado que la administración por sus conocimientos técnicos, por el tiempo disponible, es decir, en qué medida la administración está mejor situado que el juez para tomar una decisión acertada en el problema de que se trata. Y por supuesto, en relación con la tercera pregunta, muy bien puntualizada, porque la verdad es que en mi atropellada exposición, pues esto no lo he resaltado, pero debe quedar claro. Es decir, una cosa es la norma de conducta, la administración debe tomar siempre la decisión que considere más conveniente
para el interés público y debe explicar por qué es esa la decisión más conveniente. Y luego, otra cosa es la norma de control. Los tribunales deben dar por buenas las decisiones adoptadas por la administración, siempre que se mantengan dentro de un determinado margen. Los tribunales, cuando hay discrecionalidad, no tienen que entrar a verificar si esa decisión es efectivamente la única o la más acertada que cabía adoptar. ¿De acuerdo? Entonces, es evidente que había que hacer esta puntualización, que no le he dicho, pero el profesor Baca, muy perspicaz, lo ha señalado. Y con esto, por mi parte, bueno, pues ya he terminado este turno. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Domenech. Disculpe, doctor Baca, no sé si quisiera comentar algo más o... Bueno, por lo pronto estaba intentando quitar el mute, pero sí, no, en realidad, no, de acuerdo con los comentarios del doctor Domenech, y lo último era solo para hacer la puntuación, no porque haya sido atropellada la intervención, sino porque es lo que me importa, sobre todo dejar claro, para evitar que después, bueno, no he visto que haya ninguna pregunta sobre el tema, pero para que surja la pregunta después, si es que está obligada a tomar la mejor decisión, ¿por qué el juez no puede obligarla? ¿No? Es una gran dificultad de ese tema, pero yo no tengo más temas, y veo que hay algunas preguntas, con lo cual les dejo ya les dejo pasar a esa siguiente etapa. Entendido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos doctores por sus valiosos comentarios sobre el tema. Ahora tendremos un breve espacio para las preguntas del público, entre las que escogemos algunas de ellas en función al tiempo disponible. Podemos empezar con la primera. Respecto al doctor Domenech, ¿podría mencionar cuáles serían los trabajos a los que se hizo referencia sobre el tema? Sí, bueno, ahora es un poco complicado ponerlos ahí, pero bueno, aquí tienen mi página personal, no sé si la ven, en Google es fácil, y los trabajos están en el número, vamos a ver, 103 y 90. Disculpe, doctor, no está compartiendo pantalla. Tal vez podría señalarnos cómo buscar su página personal o de repente pasarnos el link. Ha puesto el chat. En el chat, el profesor Domenech ha puesto el link y acabo de ver lo he que puesto en el está chat. todo para descargar. De todas maneras, yo creo que en esta vida, ¿no? Ustedes googlean, ponen mi nombre en Google o en cualquier buscador y entonces aparece una página personal un poco soviética, eso sí, de los años anterior, la Unión Soviética yo creo que todavía existía, y entonces ahí buscan mis publicaciones y la número 90 y la número 103 son las publicaciones que les he referido en mi PowerPoint, en mi presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. No, 93 y 90 no, 103 y 90. Perdón. No se preocupe. Para el doctor Baca, en este caso, en el caso del control judicial, ¿ese problema del conocimiento del juez no se podría resolver con una prueba pericial? Bueno, no sé si en realidad es solo para mí la pregunta, pero va a depender. En mi caso, pues la respuesta es que depende, ¿ya? Y no siempre. A ver, si es que estamos hablando de discrecionalidad en sentido estricto o la discrecionalidad más propia, esto creo que se va desdentado, que en diferencia entre la discrecionalidad y luego la discrecionalidad instrumental, creo que es el nombre que emplea, que son los conceptos indeterminados. Si hablamos de la discrecionalidad con mayúsculas, pues por mucha prueba pericial que haya, esa podrá servir para anular en todo caso, pero no para sustituir, porque la determinación de qué es lo más conveniente le corresponde a la administración, no hacia el juez. Otra cosa es que se pueda cuestionar la decisión tomada por la administración. Esto siempre se puede hacer y eventualmente se puede anular.
se mencionó el principio de interdicción de la arbitrariedad y otros principios que de alguna manera permiten ese control negativo de la decisión, creo yo. Pero si es que estamos ante un escenario de discrecionalidad propiamente tal, ninguna prueba pericial debería servir para sustituir la decisión administrativa, salvo que haya una reducción a cero de la discrecionalidad. Si estamos ante un escenario de conceptos jurídicos indeterminados, tema este, pues yo no se iba a preguntar solamente para mí, también al profesor Domènech, porque ahí ya entramos a la distinción entre ambas posiciones que mencionaba antes. Allí sí eventualmente una pericia no solo podría llevar a un control negativo, sino que podría llevar a un control sustitutivo. Pero esto es muy difícil porque habrá tantas pericias como peritos. O sea, no siempre es posible a través de una pericia llegar a una posición que permita al juez reemplazar la decisión administrativa, incluso tratándose de conceptos jurídicos indeterminados. Por eso decía el profesor Domènech, y esto fue fruto de todos mis debates con el profesor Laguna, que terminó convenciéndome de esto, que en la práctica las consecuencias de esta distinción, que un poco yo defiendo casi románticamente, no son tan relevantes, porque el control de la discrecionalidad de los procesos determinados termina apareciéndose. Pero, desde un punto de vista conceptual, sería posible que vía una pericia en los últimos se sustituya la decisión administrativa, y eso no sería posible ni siquiera conceptualmente, salvo la reducción a cero de la discrecionalidad, en un caso de discrecionalidad en sentido estricto. Pero, hecha esa distinción, le cedo la palabra a Gabriel, que va a decir que todo lo que he contado está mal, así que para que él me refute ampliamente. Bueno, es que lo has dicho tú, ¿no? En realidad, una prueba pericial, en el ejemplo que he puesto yo antes, es decir, cuando hay una comisión de 5 catedráticos, por ejemplo, ¿no? Que se supone que son los que más saben de física nuclear o de química, han llegado a la conclusión de que el mejor candidato es una determinada persona, en el juicio se puede practicar una prueba pericial, pero ¿qué garantías tenemos de que lo que va a decir ese perito vale más que lo que han dicho los 5 catedráticos? Es decir, obviamente puede haber, es decir, puede aportar información valiosa. Es decir, pero yo creo que hay que ser un poco escépticos, ¿no? Es decir, acerca de que, porque si a fin de cuentas lo que va a valer es la decisión del perito judicial, pues casi que podemos prescindir, ¿no? del procedimiento administrativo y ya está. Lo que decía el perito es lo que... Además, es que yo no tendría demasiada fe. ¿Cómo se eligen los peritos judiciales? Por sorteo, a fin de cuentas, muchas veces, ¿no? Porque los peritos de parte normalmente van a emitir la opinión favorable a cada una de las partes. Entonces, en fin, hay veces que sí. O sea, no hay que descartar la posibilidad de que un perito pueda decir algo interesante, ¿de acuerdo? Pero, por eso digo, es difícil sentar a priori una regla, decir, no, la regla pericial no vale para nada, ¿no? Habrá veces que sí, ¿no? Donde un perito pueda poner de manifiesto que las apreciaciones de la comisión son claramente incorrectas, porque no hay que descartarlo, porque las administraciones públicas a veces dictan actos manifiestamente ilegales y las apreciaciones son manifiestamente erróneas. Y ese carácter manifiestamente erróneo de una apreciación de expertos puede ser detectado y señalado por otro experto, pero muchas veces que esa prueba pericial no va a ser en absoluto concluyente. Y yo creo que en esos casos, bueno, pues el juez es razonable que sea deferente con la decisión adoptada por la administración. Es decir, tampoco, no es descartable que la prueba pericial tenga una utilidad, ni mucho menos, pero hay que mostrarse escépticos acerca de
la utilidad de las pruebas periciales en estos casos. Imagínense ustedes la decisión de abrir o cerrar una instalación nuclear, una central nuclear. Entonces, pues hay un organismo independiente, que se supone que es independiente, en España es el Consejo de Seguridad Nuclear, formado por un montón de expertos que durante 10 meses han estado analizando los datos y consideran que lo acertado es cerrar la central nuclear porque es demasiado peligrosa. Entonces resulta que ahora un juez en un procedimiento contencioso administrativo pide por sorteo una prueba pericial a un físico nuclear y en 20 días tiene que emitir un dictamen. Hombre, pues lo normal es que esa prueba pericial tenga mucho menos valor que los informes de los expertos del Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿no? Cada caso es un mundo, pero hay que ser escépticos acerca de la utilidad en general de las pruebas periciales en determinado tipo de casos. En otros casos, una prueba pericial puede poner de manifiesto que se ha cometido un error, obviamente. Muchas gracias por sus comentarios, doctores. Habría una pregunta más para el doctor Domenech en específico. Uno de nuestros asistentes nos pregunta ¿qué opinión le merecen las recientes resoluciones acerca del estado de alarma en España? Disculpe, doctor, ¿me llegó a escuchar bien? Bueno, pues en España, claro, el problema es que había una ley, bueno, las leyes que regulaban la adopción de medidas sanitarias tenían, por así decirlo, una densidad normativa bajísima. De manera que, de facto, otorgaban una amplísima discrecionalidad, un margen de apreciación a la administración. Hasta el punto de que muchos, sobre todo constitucionalistas, consideraban que esas leyes, esas disposiciones legales, no satisfacían las exigencias del principio de legalidad o de tipicidad, si queréis, no proporcionaban una cobertura legal suficiente, suficientemente determinada a la administración para adoptar medidas que restringieran derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Que restringían derechos fundamentales. Bien. En un momento dado, este problema queda resuelto porque el Tribunal Supremo dice, efectivamente, estas cláusulas son muy abiertas, pero bueno, son compatibles, había cuenta de las circunstancias, son compatibles con el principio de legalidad, con el principio de reserva de ley. Y además tenemos otro problema, y es que bueno, la administración empieza a adoptar medidas que, bueno, pues que restringen de manera muy intensa derechos fundamentales como la libertad de circulación, ¿no? Los confinamientos, los cierres perimetrales de municipios y también pues, el cierre de establecimientos de hotelería, ¿no? De hostelería, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Bien, en general, los tribunales han sido bastante deferentes con estas medidas. Por razones obvias, porque además, esto hay que decirlo también, el legislador español establece un mecanismo insólito en el derecho público español hasta la fecha, que es, en vez de prever un control a posteriori, como normalmente es el control que ejercen los tribunales sobre la actividad administrativa, establecen un control ex ante. Es decir, esas medidas de cierres, de confinamientos, etcétera, etcétera, tienen que ser autorizadas por un juez. Antes de desplegar sus efectos, tienen que ser autorizadas por el juez. Entonces, los jueces tuvieron que ejercer este control ex ante, previo, de una manera muy rápida. Tuvieron que tomar decisiones en 2 días, en 3 días. ¿Ves? Claro, en líneas generales, los jueces han sido muy deferentes
con la administración. Por dos razones fundamentales. Porque en estos casos claramente la administración sanitaria está mejor situada que el juez para valorar los costes y los beneficios de esas medidas, de esas restricciones de derechos, ¿no? Es decir, un juez no tiene ni idea de epidemiología, ¿de acuerdo? Entonces, se entendía que las autoridades sanitarias tenían mejores conocimientos, mejores expertos y más tiempo también para adoptar esas decisiones. Ahora bien, también hay que señalar que los jueces han exigido a la administración una motivación, una justificación muy estricta de esas decisiones. Y ha habido no pocas medidas que no se han autorizado por no estar suficientemente justificadas. Porque tampoco hay que poner en un... O sea, decir, hay muchas administraciones que han adoptado medidas de una manera un tanto alegre. Es decir, y entonces, bueno, hay jueces, hay tribunales que han señalado que efectivamente había medidas que no contaban con la necesaria justificación, no se había razonado, explicado la necesidad, la proporcionalidad de adoptar determinadas restricciones. Por lo tanto, en líneas generales, los jueces españoles han sido muy diferentes, pero también, bueno, ha habido de todo, pero han sido muy estrictos a la hora, de exigir una justificación de las medidas correspondientes. Y en algunos casos han anulado estas medidas. Y también hay que señalar una cosa, ha habido de todo. Es decir, ha habido jueces, por ejemplo, los del Aragón o el País Vasco, que se han puesto la bata de medicina, de epidemiólogos, y entonces esos prácticamente no han aceptado ninguna medida. Es decir, ha habido de todo, ha habido de todo. Muchas gracias, doctor. Ya una última pregunta, creo. Podemos empezar con usted, doctor Domenech, y cerramos con el doctor Vaca. Si el si el ordenamiento jurídico establece que la administración debe tomar la mejor decisión, y si la noción de mejor decisión se equipara con eficiencia, ¿por qué no podría sostenerse que existe una única respuesta correcta, tal y como afirma la doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados? ¿Para quién es la pregunta? Si podría responderlo usted primero y después también escuchar la opinión del doctor Baconeto después. La respuesta del profesor Domenech va a ser más que suficiente sobre esa pregunta, creo. Sí, yo creo que va a ser muy parecida, porque ya creo que de alguna manera la hemos contestado. Y, en fin, yo creo que sí que hay una respuesta jurídica, una única respuesta correcta. El problema es que no podemos saber cuál, no podemos hacer ver a todo el mundo cuál es la respuesta, la única respuesta correcta. Y no podemos tener la certeza de haber acertado con la única respuesta correcta o con la mejor solución. Y por eso está justificado que los jueces sean deferentes con la administración, especialmente en aquellos casos donde existe una enorme incertidumbre. Es en esos casos donde el juez ha de ser deferente con la administración y dar por buena la decisión adoptada por la administración, porque el juez no puede saber, es decir, es un problema cognoscitivo, si queréis. ¿De acuerdo? No, plenamente de acuerdo con lo que el profesor Domenech ha explicado. Yo solo me permito agregar que eso de la única respuesta correcta o no se plantea en derecho español, sobre todo por el profesor García Enterría, como le explicó, para diferenciar la discrecionalidad de los conceptos jurídicos determinados. Y yo debo decir que, claro, es un intento de distinción que termina muriendo con los propios argumentos planteados, ¿no? Porque
lo que el profesor Enterría sostenía es que cuando le decían también hay distintas soluciones en los conceptos indeterminados, decía, bueno, ya, pero el concepto se adecua o no se adecua, no hay una tercera posición, tertium non datur, o encaja o no encaja. Y sobre eso se respondió en su momento también que una decisión discrecional es o no es arbitraria, por tanto también tertium non datur, o sea, puestos a plantearlo de esa manera, es difícil plantear la diferencia entre la discrecionalidad y los conceptos indeterminados únicamente a partir de ese criterio. Y por lo demás, si como el profesor Domenech sostiene, decimos que la decisión correcta es la más eficaz, independientemente de que sea el juez quien deba decidir cuál es la más eficaz, pues habrá solo una solución más eficaz. La cuestión es cómo hacemos para enmendarle la plana a la administración cuando ha dicho que cuál es la más eficaz. O sea, no es esto posible, pero no sé si es que estás de acuerdo con esto que decía Gabriel al final, pero no sé, no creo que el hecho de que haya una solución más eficaz o más correcta, la que efectivamente satisface mejor el interés público, siempre habrá una mejor que todas las demás, significa que eso le corresponda determinar al juez, ¿no? O sea, nos enteraremos el día del juicio final. Dirán, mira, te equivocaste. Pero bueno. ¿Hay otras preguntas? No sé si hay tiempo para alguna más, como ustedes digan. Por mi parte, tengo unos minutos, no sé también, Gabriel, si tú. Tengo que recoger a mis hijas a las 2 de la tarde al colegio, así que unos minutos son pocos minutos y no me van a echar de casa. Pero por lo demás. Si ustedes tienen la predisposición, tal vez podemos escoger una pregunta que sea un poco corta. Acá hay, por ejemplo, algún comentario. En España, la constitucionalidad en otorgar potestad sancionadora administrativa está dentro del ámbito reglado o es discrecional. Y el único límite que se han otorgado por la ley es otorgado por la ley o requerían de una motivación para otorgar dicha facultad. Perdón, estamos hablando de la discrecionalidad del legislador. Me parece que es correcto. Es que no veo la pregunta. Me parece que está en el punto 3, señalada por Luis Miguel. Sí, exacto. Luis Miguel señala que exacto habla de la discrecionalidad del legislador. Entiendo que esto se sepa un poco de lo que es el tema de la... Sí, bueno, sí, separa bastante del tema, pero estamos hablando de la discrecionalidad del legislador y el legislador todavía tiene más discrecionalidad que la administración en general. Y en este ámbito hay mucha discrecionalidad. Básicamente hay un límite explícito en la Constitución, un único límite explícito, y es que la administración no puede imponer penas privativas de libertad. Y bueno, luego hay algunos autores que han señalado límites implícitos, es decir, pues por ejemplo, el legislador no podría atribuir a la administración la potestad para castigar los asesinatos con multas, por varias razones. Pero bueno, yo creo que esto, es decir, y por razones obvias, porque las multas seguramente no son eficaces para prevenir los asesinatos, bueno, pero en fin, sería muy largo, ¿no? Decir, porque aquí hay algunos límites implícitos. Pero básicamente sería eso, ¿no? Porque las multas no son suficientemente eficaces como para prevenir los asesinatos. Hay que necesariamente utilizar penas privativas de libertad y eso solo lo puede hacer el juez. ¿De acuerdo? O yo, por ejemplo, he sostenido que bueno, y no solo yo, pero yo he escrito algo sobre el particular, que la administración no debería tener la potestad para castigar excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. Por una razón muy sencilla y relacionada con lo que estamos viendo, y es que la administración no está mejor situada que los tribunales para ejercer esta potestad. Al revés, aquí los tribunales tienen ventajas claras sobre la administración a la hora de controlar los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión. Por tanto, no debería haber multas administrativas, por ejemplo, porque
alguien haya salido en televisión insultando a una persona o levantando la mano, haciendo el saludo nazi, etcétera, etcétera. Esto, en el caso de que merezca una sanción, tiene que ser encomendado a los tribunales. La potestad sancionadora, en este caso, tiene que ser ejercida por los tribunales. Muchas gracias por sus comentarios, doctor Domenech. No sé si doctor Vaca quisiera agregar algo más. No, solamente agradecerles a ustedes por la posibilidad de escuchar al profesor Domenech. Yo creo que todos los participantes que han sido muy numerosos estarán de acuerdo conmigo en que ha sido una explicación magnífica de la discrecionalidad y de su relevancia y los límites y otra forma de entenderlo. Muchas gracias. Gracias también a usted, doctor Domenech. Pues por mi parte, lo mismo. Para mí ha sido un placer estar hoy con vosotros y un placer al cuadrado haber tenido como discasan al profesor Vaca, que realmente es un gran activo en la doctrina del derecho administrativo. Sigue engordando, lo de grande cada vez va más. En fin, gracias. El gusto ha sido nuestro, doctores. Agradecemos a los asistentes por sus preguntas y a los profesores por su gentil disposición para responderlas. Por cuestiones de tiempo, ya debemos dar por finalizada esta conferencia. No sin antes reiterar a ambos docentes nuestros más sinceros agradecimientos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos contar con su participación para futuras actividades. De igual modo, agradecemos al público asistente a quien invitamos a mantenerse al tanto a través de nuestras redes sociales de nuestras próximas actividades. Muchas gracias con todos y todas y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.